Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de catequesis sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 27 de agosto del año 2023. Pero como siempre, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que está en el cielo, ¿no? En nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que se nos dio en el bautismo, para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuevamente les pido el favor, las personas que amablemente escuchen este video, pues si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle clic a la manito hacia arriba. Hagan sus comentarios y lo más importante, difúndanlo entre familiares y amigos, que es una forma de evangelizar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miremos pues cómo empieza el Santo Evangelio. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fijémonos que la misma pregunta Jesús se la hace a dos auditorios diferentes. El primer auditorio son los hombres del mundo, los hombres que viven en el mundo y son del mundo, ¿no? Y después le hace esta pregunta a los hombres que viven en el mundo, pero que no son del mundo: ¿cuáles son sus apóstoles? Ojo, a los hombres que viven en el mundo, pero no son del mundo, ¿cuáles son sus apóstoles? Y como los apóstoles nos representan a todos nosotros, en los apóstoles están representados todos los futuros hijos de la iglesia. Esa pregunta viene para nosotros que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Que quién es Cristo? Miremos entonces, la gente del común, los hombres que viven en el mundo y son del mundo, en medio de su ignorancia, pues sitúan a Cristo al nivel de solo hombre, al nivel de solo hombre. Miren las respuestas. Ellos respondieron: unos dicen que Juan, pues Juan era un hombre, claro, un hombre especial, pues un gran profeta, más que un profeta, pero era un hombre. Otros que Elías, pues Elías también un gran hombre en la historia de la salvación, un gran profeta, pero un hombre, ¿no? Otros que Jeremías, igual, Jeremías un hombre o uno de los profetas. Entonces ubican a Jesús al nivel de simplemente hombre, en medio de su ignorancia respecto a Cristo. Entonces mire que Jesús
Dice, pero vosotros, ¿no? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y es cuando Pedro toma la palabra, inspirado por el Padre, ¿no? Inspirado por el Padre, ¿no? Y dice lo que dice, ¿no? Dice lo que dice, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Muy bien. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta respuesta de Jesús. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, ¿no? A Pedro le dice, tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el santico invitado hoy es Odilon de Cluny, santo francés. Dice, yo soy el cimiento, pues está hablando Jesús, ¿cierto? Yo soy el cimiento fuera del cual nadie puede colocar otro. Pero tú también eres piedra, porque te apoyas en mi fortaleza. De modo que los poderes que me son propios los comparto contigo por participación. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Sobre esta piedra, ¿no? Nos quiere dar a entender el santo Odilon de Cluny que la piedra es la confesión que hizo Pedro. Como cuando uno dice, le tengo una perlita y le cuenta algo a alguien, ¿no? Le tengo esta perlita, vea. Entonces, aquí parece que fuera lo mismo, ¿no? A Pedro le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra. ¿Cuál? Sobre la piedra, sobre esa confesión de fe que acabas de hacer. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral, ¿dónde está? 424, nos aclara, ¿quién nos aclara eso? San León Magno. San León Magno dice, el Catecismo 424 de la Iglesia Católica, sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, ojo, sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia, ¿no? San León Magno, ¿no? Muy bien, entonces continúa Jesús y le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, ¿no? Atar y desatar. Ya las Sagradas Escrituras hablan en muchas partes de esto, de atar y desatar. Vamos a Isaías 22:22. Isaías 22:22 dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. La Biblia de Jerusalén al pie de página nos explica este versículo de Isaías 22:22. Dice, 22:22, aquí está. Abrir y cerrar las puertas de la casa del rey era una función del visir egipcio, cuyo equivalente en Israel es el mayordomo del palacio. Esta será la función de Pedro en la iglesia, reino de Dios, ¿no? Citará este texto y lo aplicará al Mesías como lo hace la liturgia en la antífona del Magnífica en las vísperas del 20 de diciembre. Bueno, aquí nos manda algo muy bonito y es lo siguiente. En el rezo de las vísperas, la oración que se hace por la tarde, siempre reza el Magnífica y antes del Magnífica siempre reza una antífona. Entonces, en las vísperas del 20 de diciembre, antes de rezar el Magnífica, está esta antífona refiriéndose a esto, al evangelio que acabamos de leer respecto a esto de atar y desatar, ¿cierto? Sobre las llaves del reino concretamente, ¿no? Las llaves que son entregadas a Pedro. Dice, oh llave de David, cetro de la casa de Israel, que abres y nadie cierra, cierras y nadie abre. Ven y saca de la cárcel al prisionero sentado en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Y ahí sí se dice el Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Aparte de eso, en la novena tan bonita que me gusta tanto del Niño Dios en diciembre, algunos llaman la novena de Aguinaldo, pero es mejor llamarla la novena del Niño Dios, ¿cierto? Hay un verso muy bonito que dice, llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio.
sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que elaboró el pecado, ¿no? Ya lo acabamos de ver en la explicación del versículo de Isaías 22, ¿no? Y el Apocalipsis también nos va a decir, capítulo 3, versículo 7, dice, esto dice el santo, el veraz, el que tiene las llaves de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Bueno, conclusión, conclusión. En estos versículos, cuando Jesús dice, a ti te haré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Acá ni más ni menos el mismo Cristo, aparte de estar instituyendo la iglesia, está instituyendo el magisterio de la iglesia. Ojo, ojo, aquí Cristo está instituyendo el magisterio de la iglesia. Mire el numeral 553 respecto 553, obviamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Mire lo que dice, numeral 553. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Entonces, se está instituyendo el magisterio de la iglesia. Vamos al numeral 85 para ver qué es eso del magisterio de la iglesia, lo que está instituyendo Cristo aquí cuando le entrega las llaves a Pedro y le dice, te daré el poder de atar y desatar. Bueno, numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica, magisterio de la iglesia, dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, ¿no? El cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Ese es el magisterio. A la luz de la palabra revelada, a la luz de lo revelado, es que el magisterio va a ejercer estas funciones, ¿no? De absolver o retener pecados, de dictar aspectos doctrinales y disciplinares, ¿cierto? Pero mire lo que sigue, numeral 86 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy importante lo que sigue. Dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. O sea que atar y desatar, si bien es cierto que esa autoridad se lo dio a la iglesia no puede atar y desatar poniéndose por encima de la palabra de Dios. La iglesia tiene que atar y desatar, pero siempre al servicio de la palabra de Dios. Repito, numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Esto está muy claro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Bueno, quien les está hablando, Francisco Cardona Orozco, es un católico a pie. Yo no soy un teólogo, un gran teólogo. No soy clérigo, ¿no? Soy un humilde católico a pie. Eso sí, enamorado de la Iglesia Católica, enamorado de la Iglesia Católica, defensor de la Iglesia Católica, celoso con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, sin ser un gran teólogo, ni un clérigo, un obispo, ni un sacerdote, ni nada por el estilo, y como en mi caso muchos, nos damos cuenta que las cosas no van bien en la iglesia y que estamos entrando, yo diría, pues son fuertes las palabras que voy a decir, pero es que ¿qué sucede? El silencio nos hace cómplices de lo que está pasando. Hay que decirlo. En este momento se percibe un falso magisterio en la iglesia porque vemos cómo la iglesia se está poniendo por encima de la palabra de Dios. El día de ayer o antier, en el Evangelio, el día de la coronación de María, que fue el tema precisamente que tocó el tema del matrimonio en el Evangelio de Mateo, Cristo es muy claro, Cristo es muy claro.
El que se separe de su cónyuge y se vuelva a casar comete adulterio. El adulterio es pecado, punto, lo dijo Cristo. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, para no darle tantas vueltas al asunto, palabra más, palabra menos, Amor y Leticia, capítulo 8, dice algo así, dice, las parejas separadas y vueltas a casar, las personas separadas y vueltas a casar, deberían vivir en abstinencia. Pero si no pueden hacerlo, en aras de salvar esa unión y esos hijos, esa prole, pues, y no pueden vivir en abstinencia, pues, que tengan acceso al sacramento de la confesión y la comunión. El catecismo es muy claro cuando habla de la moralidad de los actos humanos. El fin no puede justificar los medios, nunca, nunca, nunca. El fin puede justificar los medios. ¿Por qué? El fin acá es que una familia viva en armonía, una familia de dos personas separadas vueltas a casar. Ese es el fin. ¿Cuáles son los medios? El pecado, el adulterio, el adulterio, el adulterio. Entonces, es obvio que el magisterio se está poniendo por encima de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, otro caso. Hay obispos que abiertamente están en contra, pero totalmente en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, de lo revelado. Por ejemplo, el obispo americano Mark Roy dice abiertamente, no, la Iglesia tiene que aceptar la ideología de género. La Iglesia tiene que aceptar a las personas que conviven homosexualmente, ¿no? ¿No? Este obispo está desconociendo que el catecismo, que la Iglesia apoyada en las Sagradas Escrituras sostiene que estos actos son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación alguna, porque van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, este obispo, en vez de sancionarlo, porque amerita una sanción, ¿no? Lo promueven, lo hacen cardenal y va para el sino de la sinodalidad, ¿no? Cardenal Grech dice que no hay que hacerle caso a la tradición ya, que la revelación de Dios es lo que piensa el hombre en este momento. Una herejía. Eso es una herejía. Entonces, y nos podríamos citar acá muchas, digamos, muchas circunstancias que ponen al magisterio de la Iglesia por encima de la palabra de Dios. Entonces, callar es ser cómplice de esa degradación que se está dando en la Iglesia. Claro, todavía quedan muchos obispos buenos, fieles a la sana doctrina, quedan muchos sacerdotes buenos, fieles a la sana doctrina, muchos diáconos fieles a la sana doctrina, muchos fieles, a muchos laicos fieles a la sana doctrina. Y como Cristo lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. La Iglesia llegará donde tiene que llegar, así sea pequeña, pobre, humillada, perseguida, ¿no? Pero tiene que llegar porque es voluntad de Dios y la voluntad de Dios son actos y hechos cumplidos. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? Que nos dé esa luz, que nos dé la luz, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. Nos tocó ya, debido a esa confusión que hay en la Iglesia, que se están diciendo cosas que no son, y que unos cardenales dicen una cosa y otros cardenales dicen otra. Entonces, que nos dé esa luz el Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa luz, el conocimiento. Nos tocó hacer un control de calidad doctrinal. Porque estamos en un punto, como lo dice San Juan Pablo II, estamos en la batalla final entre la Iglesia y la antiglesia. Entonces tenemos que estar en la Iglesia, no en la antiglesia. Entonces, que pidamos al Señor que nos dé esa luz para poder hacer un control de calidad doctrinal y estar en la Iglesia y no en la antiglesia. Oremos mucho por el Papa. Oremos mucho por el Papa, que lo ilumine, porque necesita mucha iluminación. El Papa dice muchas cosas que van en contra de la sana doctrina, hace cosas que van en contra de la sana doctrina, pero sigue siendo el Papa al cual toca respetar, al cual toca ayudar, y hay que orar mucho por él y por todos estos obispos que abiertamente se están yendo por un camino diferente a la doctrina de Cristo. Oremos mucho por nuestra querida Iglesia, por el Papa y los obispos, los sacerdotes y los laicos, para que nuestra Iglesia no pierda el rumbo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga, un cordial saludo.